Continuando con el tema de funciones especiales y exponenciales. Tenemos ahora la función cuadrática que tiene esta característica. F de x, o acá puede ser cualquier letra, f, g, h, de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, que es un numerito acá, que es un numerito que acompaña a la variable x al cuadrado, debe ser diferente de 0 para que tenga esta característica. Y además, esta expresión cuadrática o esta función cuadrática, a través o por medio del procedimiento de completando cuadrados, llega a tener esta otra expresión. Y esta otra expresión se utilizará o será necesario utilizar para identificar el punto de curvatura de esta función cuadrática. El punto de curvatura está determinado por esta v, que es el vértice, y el vértice tiene este punto o esta coordenada, h, k. Y este h, k se encuentra pues en la solución del completando cuadrado, con el procedimiento de completando cuadrado, donde siempre va a haber un número delante de este paréntesis que está al cuadrado, y dentro del paréntesis la variable x menos h. Debe tener esta característica, menos h, es decir, h va a ser cualquier número que se presente acá. Y fuera del paréntesis, más k, siempre más k. Entonces, h debe tener esta característica, menos h, y k debe tener más k. Entonces, eso quiere decir que el vértice será h, k. Y esta h, k tiene el orden como el x, y. Es como si esta h toma la posición de la x, que es la primera componente, y k toma la posición de la y, que es la segunda componente. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta función cuadrática utilizando el completando cuadrados para obtener esta forma y a partir de esto obtener el vértice, que es el punto de curvatura de la gráfica de esta función cuadrática. Por ejemplo, acá tenemos la función h de x que tiene esta expresión. Se sugiere que la variable con mayor exponente, en este caso el x al cuadrado, que debe ubicarse en el primer orden, el primer término, sea positivo. Acá esta función cuadrática está ordenado. Entonces, pero este debe ser positivo. El resto puede ser positivo o negativo, pero se sugiere de que este que lleva el exponente al cuadrado, el exponente 2, sea positivo. Entonces lo que tendría que hacer es factorizar el signo para todo, ya que la factorización afecta a todo. Entonces al factorizar tendríamos esta forma, comprobando menos por más menos, menos por más menos y menos por menos más. Y la segunda característica es de que aparte de que esta variable x al cuadrado debe ser positivo, para eso se factoriza, el número que acompaña acá debe ser el 1. Como se puede notar, aparentemente no hay ningún número, pero se supone que ahí está el 1 imaginario. Entonces, cumple con las dos características. Primero, de que este ya es positivo acá, y además el número que le acompaña es el 1. Ahora sí se podrá realizar el completando cuadrado para este que está dentro del paréntesis, solo para el que está dentro del paréntesis, ¿no? X al cuadrado más 2x menos 4. Y el procedimiento es el siguiente. Se abre paréntesis y dentro de él se coloca solo la variable x, el signo que le sigue, más, y la mitad del número que acompaña a esta otra variable. La mitad de este número. Y la mitad de este número es 1. Se cierra el paréntesis y se eleva al cuadrado. Y el que le sigue siempre será el signo menos. Siempre. Por más que acá sea más o menos, acá siempre será menos. Luego le continúa este número del cual se ha obtenido, este número que está acá. A este número que está acá se le eleva al cuadrado.
sea quien sea el número que esté acá, se le eleva al cuadrado. Y finalmente se copia el último término. En este caso se copia el menos 4. Luego, como puede ver, se resuelve. Acá el 1 al cuadrado es 1, sigue siendo negativo. Signos iguales se suman, sería negativo 5. Y como ya está resuelto, ahora este negativo que ha sido factorizado, volvemos a multiplicar. Retrocedemos, es decir, menos o negativo por este paréntesis sería negativo paréntesis al cuadrado. Y negativo por negativo, positivo 5. Entonces, esta expresión ya tiene la misma característica de esta expresión, si se da cuenta. Entonces, como ya tiene la misma característica, encontremos los elementos. En este caso, A sería negativo 1. A está delante del paréntesis. Y delante del paréntesis está, aparentemente no hay nadie, pero ahí está el 1 imaginario. Y como es negativo, negativo 1. Luego, H acá debe ser negativo. Pero como es positivo, entonces el H será de signo contrario. Es decir, acá debería ser negativo. Pero como no es negativo, se le pondrá negativo. Es decir, es como si estuviéramos multiplicando negativo 1 por el negativo, el resultado es positivo. Coincide. Entonces el valor de H es negativo 1. Luego el valor de K. K debe ser positivo. Ya que está, sí es cierto, es positivo, por lo tanto K es 5. Ahora, como ya tenemos esas variables, ya podemos decir quién es el punto de curvatura, el H, K. Entonces el vértice o el punto de curvatura H, K sería negativo 1 para H, para X, y el 5 para K, para Y. Ese punto de curvatura es el punto medio, tal como se menciona, es el punto de curvatura, donde la función cuadrática gira o se curvea. Entonces se sugiere que ese punto de curvatura sea el punto medio y se elijan dos números a la derecha y dos números a la izquierda continuos. Entonces, a la derecha el menos 1 está el 0, 1 y a la izquierda el menos 1, 2. Pero estos podrían continuar tomándose mucho más y por este lado también. Ahora, al reemplazar estos números, estos 5 números que corresponden a X, ¿dónde se van a reemplazar? Se va a reemplazar acá, en esta función, en la función H. Una vez identificada la función, procedemos a reemplazar. Entonces, el primer valor que reemplazaríamos sería el negativo 3 en la función h que acabamos de encontrar por el procedimiento del completando un cuadrado. Entonces sería, esta es la función, donde x en este caso es negativo 3, aquí está. Y al resolver, aquí está, negativo 2. Y el negativo 2 al cuadrado es 4, pero delante está un negativo, no le afecta el cuadrado. Entonces, pero a este sí, negativo al cuadrado es positivo, 2 al cuadrado es 4, positivo 4, pero delante hay un negativo, aquí está. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Entonces, cuando x es negativo 3, la función h, en este caso, h es 1. Ahora, cuando x es negativo 2, en la misma función, en la misma expresión, cuando h ahora es negativo 2, x es negativo 2, perdón. Cuando x es negativo 2, se reemplaza en x negativo 2, se resuelve, sería negativo 1. El negativo al cuadrado es positivo, 1 al cuadrado es 1, positivo 1. Pero acá adelante hay un negativo, sigue siendo negativo. La diferencia es 4. Entonces, cuando x es negativo 2, la función h es 4. Pero como acá ya hemos encontrado para el negativo 1, porque es el punto de curvatura, ya no es necesario resolver acá. Entonces, continuaríamos con el 0. Para la función, cuando x es 0, la misma función, mire, la misma función, pero ahora x es 0. X es 0, el 1 al cuadrado es 1, pero delante está el negativo, no le afecta el cuadrado. La diferencia es 4. Entonces, cuando x es 0,
la función es 4. Y finalmente, cuando x es 1, en la misma función se reemplaza el 1, ¿no? Aquí es 2, al cuadrado es 4, la diferencia es 1. Pero como le decía, se puede tomar más números de x, más valores de x por la derecha y por la izquierda. Por lo tanto, tendríamos más valores para la función por la derecha y por la izquierda. Pero dése cuenta de algo, que el vértice o el punto de curvatura que es este, y se ha considerado dos números para la derecha y dos números a la izquierda para trabajar la función y la gráfica, y dése cuenta que como a la derecha le continúa el 0, la función es 4. A la izquierda le continúa el negativo 2 y la función es 4. Es el mismo valor. Cuando a la derecha es el 1, la función es 1. Y cuando a la izquierda es negativo 3, la función es 1 también. Y eso se ha demostrado acá. ¿Qué significa eso? Que la función tiene esta característica de que los valores que están a la derecha y a la izquierda del punto de curvatura resultan ser los mismos. Lógicamente que la diferencia o el espacio entre los valores x deben ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre estos números es una unidad, es la misma distancia, por lo tanto los valores serán los mismos a la derecha y a la izquierda también. Entonces, ¿cómo estaría definido el rango? Podríamos para eso utilizar la función y la gráfica de esta función. Se sugiere descargar o tener descargado el programa GeoGebra, que es bastante práctico y bastante fácil para hacer este tipo de gráficas. Entonces, pero observe que esta función cuadrática se abre o se dirige como si estuviera abierto hacia abajo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Acá, si usted se da cuenta, el valor de a, que es el número que está delante del paréntesis al cuadrado, en este caso es negativo. Cuando ese valor que está delante del paréntesis, sea quien sea, es negativo, fácilmente se puede decir que la función o la gráfica de la función se abre hacia abajo. Tiene acá la abertura y está hacia abajo. Quiere decir que el punto de curvatura, que es este, si se da cuenta, el punto de curvatura es negativo 1, 5. Negativo 1 para x o para h y el 5 para y, o k en este caso. Entonces acá tenemos el punto de curvatura, ¿no? Esta función cuadrática llega hasta este punto y ya no puede subir más, así que desciende, ¿no? Por eso se le llama punto de curvatura. Y acá tenemos a la función, en este caso. El rango y el dominio se pueden, le decía, se puede definir de esta gráfica también, o se puede considerar de este tablero de tabulación. Por ejemplo, los valores x que se utilizan para esta gráfica son todos los valores x, desde el negativo infinito hasta el positivo infinito, ya que este se abre para la derecha y para la izquierda. Entonces, el dominio de la función será desde el negativo infinito hasta el positivo infinito, es decir, todos los números reales, ¿no? Como puede ver acá. Pero el rango no. El rango está relacionado con los valores de y de la recta vertical que forman esta gráfica. Y si usted se da cuenta, esta gráfica solo se forma hasta este punto, hasta el 5, y viene desde abajo, o va hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería el rango? El límite sería hasta el 5, ¿no? Pero ¿dónde empieza? Si usted se da cuenta, esta abertura se abre infinitamente hacia el negativo infinito en este caso. Entonces, quiere decir que el rango será desde el negativo infinito hasta el 5. Es decir, los valores de y para esta función son desde el negativo infinito y llega solamente hasta el 5, nada más. Siempre escribiendo el menor valor primero y luego el mayor valor. Entonces, de esta forma quedaría definido el dominio del rango y la gráfica de esta primera función. En este segundo ejemplo, ya nos dan un determinado rango de valores, un conjunto de valores para x. O sea, estos valores de x se van a utilizar en esta función
para poder hacer la gráfica y hallar el dominio del rango. Pero recuerde que al dar estos valores para x ya estamos diciendo que este es el dominio, entonces solo nos faltaría hallar el rango. Igual acá utilizamos el procedimiento de completando cuadrados para encontrar el vértice, que es el punto de curvatura. Entonces le decía que el número que acompaña al x al cuadrado debe ser 1, entonces debe ser la unidad. Entonces este 2 debo quitarle de ahí, y una de las formas es factorizando, pero al factorizar este número debería factorizar todo lo demás. Entonces eso es lo que se haría, como puede ver acá, ¿no? 2 por x, 2x al cuadrado, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Entonces ahora el número que acompaña a esta x es 1, ¿no? Aquí está. No se ve, se supone que ahí está el 1. Ahora, una vez cumplí esa condición y además es positivo, debe ser positivo, ahora sí, el procedimiento de completando cuadrado. Se abre paréntesis, se coloca x, el signo que le sigue y la mitad de este número. La mitad de este número, la mitad de 3 es 3 medios, es decir, no es exacto, sería 1.5. Pero para hacerlo más práctico lo dejamos como fracción. La mitad de 3 en este caso sería 3 medios. Cierro paréntesis y al cuadrado. Después de eso, siempre menos. No importa qué signo sea acá, pero acá siempre será menos. Luego, este número, que es 3 medios, se eleva al cuadrado. Y finalmente, el último término, que sería más 4. Se resuelve, sería 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Y acá una suma de fracciones, de un entero con una fracción. Sería 4 por 4, 16. Pero este 9 es negativo, entonces menos 9. Para que esté ordenado, le coloco acá un más, ya que el positivo no altera el procedimiento. Porque este menos, este negativo es del 9, y aquí está, menos 9. Pero le agrego esto para que no quede vacío. Entonces, menos 9 más 4 por 4, 16. Entonces, acá hay una diferencia, y la diferencia es 7. Entonces, es positivo. Ahora, una vez resuelto, este 2 que se ha factorizado multiplica con cada uno de esos términos, con el paréntesis y con esta fracción, sería 14 cuartos. Pero acá se puede simplificar, ahí está. Entonces finalmente, el valor de A es 2 y es positivo. En el anterior ejemplo, A era negativo y se abría hacia abajo. Entonces, como acá es un número positivo, no importa qué número, pero es positivo, entonces la gráfica se debe abrir hacia arriba. Vamos a ver. El valor de h, según la propiedad, acá debería ser menos h. Pero como no es menos, entonces será negativo 3 medios. Porque el menos h con este menos, menos por menos más. El k dice acá más k, eso está bien. Entonces k es 7 medios. Finalmente, el vértice o el punto de curvatura sería para h y para k, o para x y para y. Entonces, el vértice, recuerda que es el punto medio de la curvatura de la función cuadrática, y aquí está. Entonces, como acá tenemos al vértice, que es el punto medio, pero yo tendría que elegir dos números a la derecha y dos números a la izquierda, pero acá sucede algo. Acá los valores de x o del rango del dominio ya están definidos, que va desde el negativo 3, ya no más hacia la izquierda, hasta el 0, ya no más hacia la derecha. Y el negativo 3 medios se encuentra en ese intervalo, en ese conjunto de valores. Entonces, para hacerlo más práctico, como los valores de x van desde el negativo 3 hasta el 0, entonces el negativo 3, negativo 2, como acá, si yo divido, el resultado es negativo 1.5. Entonces, negativo 1.5, ¿no? Negativo 1 y 0. Ahora, ¿cómo encuentro estos valores? Reemplazando los valores de x en nuestra función encontrada o reducida por el completando cuadrado, en este caso. El primer valor de x que se reemplazaría en la función encontrada sería el negativo 3, ¿no? X es negativo 3. Acá la resolución de una fracción con un número entero sería menos 6, ¿no? Menos 3 por 2, menos 6.
la diferencia está acá y luego se eleva al cuadrado cada uno, el negativo al cuadrado es positivo, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4, ¿no? Entonces el 2 podría multiplicar con el 9 y luego podría simplificar o hacer otro procedimiento que sería primero la simplificación y luego la multiplicación, pero el resultado es igual. Entonces al simplificar sería 9 medios. Entonces como acá tenemos una suma de fracciones homogéneas, fácilmente es 9 más 7. Y el 2, como es el mismo denominador, por eso es una fracción homogénea, se coloca. Entonces, la suma es 16. Y acá, como es una fracción y una fracción también es una división, nos digo 16 entre 2 es 8. Entonces, quiere decir que cuando x es negativo 3, la función f de x es 8. Ahora, cuando la función es negativo 2, la misma función, cuando x es negativo 2, perdón, entonces reemplaza en x el negativo 2, igual se multiplica acá, negativo 4, la diferencia, el negativo al cuadrado es positivo, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Y acá también se podría multiplicar, es un procedimiento, 2 por 1 es 2, entre 4. Y acá se podría simplificar y se puede notar una suma de fracciones homogéneas, directamente 1 más 7, como es el mismo denominador, es uno solo, entonces sería 8 medios, y como una fracción es una división también, 8 entre 2 o la mitad de 8 es 4. Entonces cuando x es negativo 3, pero negativo 2, la función es 4. Ahora, de esto ya se tiene, ya no haríamos el procedimiento, pero de este sí, cuando x es negativo 1, en la misma función, cuando x es negativo 1, ¿no? Acá se multiplica, la diferencia es 1, se eleva al cuadrado cada uno de ellos, aquí está, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 2 por 1 es 2, se puede simplificar acá, la suma directa porque son fracciones homogéneas, 8 cuartos o la mitad de 8 es 4, 8 medios, la mitad de 8 es 4. Entonces cuando x es negativo 1, la función es 4. Y finalmente, en la misma función, cuando x es 0, 0 es nulo, quedaría 3 medios, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, aquí está. Una sugerencia, 2 por 9, se puede simplificar luego acá. Y acá también tenemos una suma de fracciones homogéneas. 9 más 7, 16, y la mitad de 16, 8. Entonces, cuando x es 0, la función es 8. Entonces, esto en esta tabulación, ahora, ¿cómo quedaría en la gráfica? En la gráfica, lógicamente, queda definido, los valores de x van desde el negativo 3 hasta el 0. Y como esos son los valores de x, quiere decir que el dominio es desde el negativo 3 hasta el 0, abierto y abierto. Eso es lo que dice acá, el dominio, o los valores de x que se están utilizando. Pero el rango, si observamos la gráfica, el rango o los datos de y, de la variable y, para formar esta función, van desde este punto hasta este punto. Y el menor valor de este rango es el 7 medios para y, porque estamos con respecto a y, el rango es y, este es x, este es y. Entonces, el valor de y acá es 7 medios, el menor valor, y el mayor valor es 8. Entonces, el rango va desde 7 medios hasta el 8, pero cerrado en 7 medios y abierto en 8. ¿Por qué? Cerrado en 7 medios porque empieza ahí, o sea, desde ahí empiezan los valores, no hay menos. Ese es el límite de esta gráfica de la función, desde ahí empieza hasta este punto 8 que sí es abierto. ¿Pero por qué es abierto ahí? Porque porque el negativo 3 y el 0 son abiertos también. Entonces, como está acá, el negativo 3 y el 0 son abiertos, por lo tanto el 8 será abierto también. Entonces aquí tenemos al dominio que está relacionado con los valores de x y el rango que está relacionado con los valores de y que forman la gráfica de la función, ¿no? Y acá puede ver el vértice que es el punto de curvatura de esta función cuadrática.
En este tercer ejemplo, donde la función es g de x, acá la variable x al cuadrado es negativo, no debe ser negativo. Acá hay 3, no debería ser 3, debería ser 1. Entonces acá tendríamos que factorizar el signo y el número. Con respecto al signo, factorizo el signo y este cambia a negativo y este cambia a positivo, comprobando. Menos por menos es más, menos por más es menos. También se factoriza el número. Entonces factorizo estos tres números, comprobando. 3 por 1 es 3, 3 por 4 es 12 y 3 por 5 es 15. Listo, ya está factorizado. Ahora, a esta expresión que está dentro del paréntesis, solo al que está dentro del paréntesis, se le aplicará el completando cuadrado. Se abre paréntesis, se copia la variable, x nada más, el signo que le sigue, en este caso menos, la mitad de este número, 2. Se cierra y al cuadrado. El que le sigue siempre va a ser un signo negativo, siempre, siempre. Luego, este número elevado al cuadrado. Aquí está. Finalmente, el último término, tal como está, así. Se resuelve, acá sería 2 al cuadrado es 4, pero sigue siendo negativo, el negativo no es afectado por el exponente. La diferencia es 1. Una vez resuelto, este negativo 3 multiplica con cada término. Entonces quedaría negativo 3 por el paréntesis, luego el negativo 3 por el positivo 1, menos por más, menos 3 por 1 es 3. Entonces acá ya tenemos los valores de A, de H y de K. A es este numerito, recuerden, es negativo 3. Como es negativo, entonces la función se abrirá hacia abajo, porque es negativo, no importa qué número sea. H, en la definición, acá es menos H. Como acá ya es negativo, o sea, no es diferente, es negativo, quiere decir que H es 2. H es 2, en este caso, o H es positivo, positivo 2. Entonces, para que quede un poco más claro, si acá es negativo, en el paréntesis, acá será positivo. Y si acá es positivo, acá será negativo, ¿no? De una forma más fácil. Eso solamente con respecto a H. Si acá es negativo, acá será positivo. O si acá es positivo, acá será negativo. Y con respecto a acá, sucede lo contrario. Es decir, K acá debería ser más positivo. En este caso es negativo, por lo tanto K sigue siendo negativo. Si acá, si aquí K es negativo, entonces K será negativo. Si aquí K es positivo, K será positivo también. Pero es diferente en H. Si H acá es negativo, acá será positivo. Si H acá es positivo, acá será negativo. Entonces ya tenemos el punto medio, el vértice, pero el punto de curvatura o el vértice de esta función cuadrática, que es 2 y negativo 3. Entonces dos números a la derecha y dos números a la izquierda porque estos continúan más a la derecha y más a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tenemos acá, como en el ejemplo anterior, los valores x que definen el dominio en este caso, o la condición. Entonces, serían esos dos números a la derecha y esos dos a la izquierda, consecutivos. Entonces, ¿cómo encontramos estos números? A partir de esta función, reemplazando estos números en la función. El primer número sería g de x, ¿no? X es 0, como x es 0, se reemplaza el 0, el negativo al cuadrado es positivo, 2 al cuadrado es 4, y acá hay una multiplicación, más por menos menos, 12, se suman signos iguales, 15. Entonces cuando x es 0, la función es negativo 15. Ahora, cuando x es 1, acá es 1, la diferencia es negativo 1, negativo al cuadrado es positivo, 1 al cuadrado es 1, más por menos menos, 3 por 1 a 3, signos iguales se suman y es negativo 6. Entonces, cuando x es 1, la función es negativo 6. Pero esto ya está resuelto, ya no lo resolveríamos acá. Ahora, cuando x es 3, cuando x es 3, la diferencia es 1 al cuadrado, se multiplica, ¿no? Más por menos menos, 3 por 1 es 3, signos iguales se suman y es negativo 6. ¿No? Y aquí está. Cuando x es 3, la función es negativo 6. Y cuando x es 4, finalmente,
4, la diferencia es 2, al cuadrado 4, más por menos menos, 3 por 4, 12, signos iguales se suman y es 15. Pero podríamos obtener más números a la derecha y más hacia la izquierda. Es por eso que el dominio es desde el negativo infinito hasta el positivo infinito, es decir, los números reales. Pero ¿cuáles serían los valores del rango? Para eso hacemos la gráfica. Y al hacer la gráfica, utilizamos varios números a la izquierda del 2 y varios números a la derecha del 2. Es por eso que la función se abre infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en este caso hacia abajo. Como puede notar, aquí es negativo, se abre hacia abajo. Y aquí está el punto de curvatura, el vértice. 2 para h o x y negativo para y o para k, que es el mismo. Entonces, el rango, en este caso, ya tenemos al dominio, que son todos los números reales, o todos los valores x a la izquierda y a la derecha, incluido el 2, que se están utilizando para formar la gráfica. Es decir, todo el eje x se está utilizando para formar esta gráfica, ¿no? Como puede verlo acá en la tabulación. Todos los números a la izquierda y a la derecha, incluido el 2, se están utilizando para el eje x, es decir, todos los números reales. Pero en cambio, para el rango, solo llega hasta el negativo 3, porque el valor y es negativo 3. Ese es su límite, solo llega hasta ahí. Pero ¿dónde empieza? Muy abajo, muy al negativo infinito. Entonces el rango será desde el negativo infinito hasta el negativo 3 cerrado. Y aquí está. Desde el negativo 3, desde el negativo infinito hasta el negativo 3 cerrado, porque solo llega hasta el negativo 3. Y es abierto en el infinito porque no se sabe qué número infinito o bastante negativo es este, pero es negativo infinito. Y que solo llega hasta el negativo 3. Según esta gráfica, tenemos ahí el rango y el dominio. En este último ejemplo, la función h, donde x ya tiene un conjunto de valores, un intervalo de valores que va desde el negativo 2 hasta el 1, cerrado en ambos. Pero esta variable x al cuadrado debe ser positivo. Bien, ya es positivo. Pero debe ser el 1 quien le acompaña, ya que es el 4, entonces tendría que factorizar este 4. Por lo tanto, al factorizar quedaría de esta forma. Entonces, el objetivo es que acá sea positivo, listo, y es positivo. Y que sea el 1, y ahí está, un 1 imaginario. Pero al factorizar el 4, el resto de números quedaría como fracción, para comprobar. 4 por 1 es 4, 4 por 7, 28, 28 entre 4, 7. 4 por 5 es 20, entre 4 es 5. Ahí está, entonces está comprobado. Una vez comprobado la factorización, ya aplicamos el completando cuadrado. Abrimos paréntesis, copiamos una variable x, el signo que le sigue, más, y la mitad de este número. La mitad de este número de 7 cuartos sería 7 octavos. Es como si a este 4 le multiplicara por 2. Entonces, 2 por 4 es 8. Entonces, la mitad de 7 cuartos es 7 octavos. Menos, siempre menos, después siempre menos. Ahora, este número que acabamos de encontrar, le elevamos al cuadrado, siempre. Y finalmente, el último término, en este caso, más 5 cuartos. Se resuelve, y acá sería este número, y acá una suma de fracciones, una operación con fracciones. Pero acá, como los denominadores son diferentes, tendría que sacar el MCM. Y el MCM es 64 y 4 es 64. Y decimos 64 entre 64 es 1. Por negativo 49, negativo 49. Más, porque acá es más. Ahora, 64 entre 4 es 16. Y 16 multiplica con 5. Aquí está. 5 por 16. Pero este negativo corresponde al 9. Ahora, el producto acá es 80, la diferencia sería 31. La diferencia de estos dos números sería 31. Y una vez resuelto este factor, multiplicaría nuevamente acá. Sería 4 por el paréntesis más 4 por 31, 124.
Pero acá se puede simplificar. Entonces se puede sacar mitad o se puede sacar cuarta directa. Si saco mitad tendría que sacar dos veces mitad. O si saco cuarta, solo una vez. Entonces yo digo cuarta de cada uno, 124 entre 4, 31. 64 entre 4, 16. Listo. Entonces ya tengo el valor de A que es positivo, o sea, se va a abrir hacia arriba. Y acá tenemos H, recuerde, como acá es positivo, acá será negativo en H, lo contrario. Y en cambio en K será igual, si acá es positivo, acá también será positivo, 31, 16. Entonces el vértice sería esto, HK, H, aquí está, y K, aquí está. Entonces el vértice es el punto de curvatura. Entonces, como el vértice es el punto de curvatura, entonces aquí está el punto medio, el punto de curvatura. Pero como acá ya tenemos los valores de x definidos, ya está definido por esta condición, de que x va desde el negativo 2 hasta el 0. Negativo 2, negativo 1, y como menos 7 octavos es negativo 0.80 y tantos, entonces negativo 0 punto tanto. Entonces el último número sería 0, porque está dentro de este intervalo, ¿no? De este intervalo. Pero este intervalo está definido hasta la unidad. Como está definido hasta la unidad, y acá hay un pequeño error, entonces era hasta el 0, entonces negativo 2 hasta el 0. Entonces desde el negativo 2 hasta el 0. Como este punto de curvatura es negativo 7 octavos, que es negativo 0.80 y tanto, entonces está en este espacio, ¿no? Para poder ordenarlo mejor. Ahora, ¿cómo obtenemos esos otros números? Reemplazando estos valores x en la función encontrada, de esta forma. El primer valor x es negativo 2, entonces x es negativo 2, acá una suma de un entero con una fracción sería menos 16 más 7, ahí está la diferencia. El negativo al cuadrado es positivo, 9 al cuadrado 81, 8 al cuadrado 64. Acá, por ejemplo, se podría multiplicar 4 por 81 y luego simplificar, se podría hacer eso. Se puede sacar mitad y nuevamente mitad, o de frente cuarta. Entonces, cuarta de ambos, 324 entre 4, 74 entre 4. Y encontramos una fracción, suma de fracciones homogéneas. Directamente 81 más 31 sería 116, ya que el 16 es el mismo. 112, ya que el 16 es el mismo. Listo. Y como una fracción también es una división, al dividir el resultado es exacto. En este caso, 7. Entonces, cuando x es negativo 2, la función es 7. Ahora, cuando x es negativo 1, x es negativo 1 también, una fracción con un entero se resuelve. 8 por negativo 1, negativo 8, se multiplica. La diferencia es negativo 1, negativo 1 al cuadrado es positivo, 1 al cuadrado es 1, 8 al cuadrado es 64. Acá también se sugiere multiplicar 4 por 1, ¿no? Y luego simplificar. Y al simplificar, mitad o cuarta directo, 4 entre 4, 64 entre 4. Y acá, fracciones homogéneas, se puede sumar directamente. 1 más 31 sería 32 sobre 16. Acá también, como una fracción también es una división, 32 entre 16 es 2. Entonces, cuando x es negativo 1, la función es 2. Acá es h. Y finalmente, cuando x es 0, x es 0, x es nulo, 7 octavos al cuadrado sería 49 64avos. 4 podría multiplicar acá y luego podría simplificar, es una sugerencia. 196 entre 4, aquí está. 64 entre 4, aquí está. Fracciones homogéneas, 49 más 31 es 80, y 80 entre 16, como es exacto, 5. Entonces, cuando x es 0, la función es 5. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica de la función? Aquí está. X o el dominio va desde el negativo 2, como puede ver acá, hasta el 0, ¿no? Esos son los valores de x, es decir, el dominio, desde el negativo 2 hasta el 0. Pero el rango empieza acá en el 2
aproximadamente 2, pero que en realidad es aproximadamente en 2, pero que en realidad es 31/16. Ese es el valor de y, ¿no? 31 sobre 16. El rango, que son los valores de y, en este caso empieza acá, aproximadamente 2, que es 31/16, de donde empieza, y termina, podemos decir, termina acá y termina acá. Es decir, tiene 2 puntos de término. Pero el punto final donde termina, en este caso es el 7. Es por eso que los valores x, perdón, los valores y o el rango de la función empieza en el 31/16 y termina en el 7 cerrado. ¿Por qué cerrado en 7? Porque el negativo 2 es cerrado y el 0 también es cerrado, ¿no? Como pueden notar. Y como el negativo 2 es cerrado, entonces el 7 también será cerrado. Y como el 0 es cerrado, el 5 también es cerrado, como puede ver. Entonces, ¿por qué no en el 5? ¿Por qué sí en el 7? Porque el mayor valor de y del rango es 7. Ahora, ¿qué hubiera pasado si acá no sería cerrado, sería abierto? Entonces acá se tendrían dos grupos de conjuntos de intervalos que formarían el rango. El primer grupo sería desde acá, desde el 31 sobre 16 hasta el 5 abierto, si es que sería abierto, y desde el 5 abierto hasta el 7 cerrado. Es decir, la unión de este conjunto, de este intervalo, desde el 31 sobre 16 hasta el 5, unido desde el 5 abierto hasta el 7 cerrado. Podría ser eso. O también, si acá sería abierto, por ejemplo, sería desde el 31/16 hasta el 7, que sería cerrado, pero diferente al 5, que es abierto. O sea, solo el punto 5, que sería abierto. Bien, entonces, como se puede ver, acá está el rango, que son los valores de y el dominio, que son los valores de x.